Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Douglas Zavala. Eh, Continuando con la presentación, vamos por la segunda parte, lo que corresponde a daños de formación. El contenido de la siguiente presentación es introducción a las arcillas, arcillas indígenas de formación, estructura de las arcillas, clasificación de las arcillas, el tipo de daño ocasionado por las arcillas, la prevención del daño, depósitos orgánicos y clasificación de depósitos orgánicos. Introducción a las arcillas. Las formaciones sensibles al agua se caracterizan por su permeabilidad reducida cuando entran en contacto con fluidos extraños a la formación. Esta permeabilidad reducida resulta del taponamiento de los canales de los poros por partículas inducidas o inherentes. La arenisca contiene muchos poros interconectados, con diámetros de poro típicos que varían de 10 a 100 micrones, con hasta 3000 poros por pulgada cuadrada de superficie. Los fluidos que se mueven a través de los espacios porosos están sujetos a cambios constantes en la dirección y velocidad de flujo. A medida que los fluidos se acercan al pozo, en un sistema de flujo radial, las velocidades pueden aumentar en los poros más pequeños hasta donde los fluidos alcanzan un flujo turbulento. Además de dictar la trayectoria y la velocidad del fluido, las gargantas de los poros de una arenisca actúan como un filtro para las partículas transportadas en el fluido y pueden ser sensibles a la tasa de flujo y al diferencial de presión. Como sabemos, en una formación hay diferentes tipos de tamaños de poros. Esto es crítico cuando tenemos demasiado flujo o tenemos demasiado velocidad de flujo entre los mismos, llegando a un punto de que la velocidad dentro de las mismas es crítica, y esto ocasiona un arrastre de las partículas que están adheridas a los poros. En este caso puede ser arcillas. La arenisca se destruirá rápidamente cuando se obtengan índices de flujo críticos, a medida que las partículas de arcilla y feldespatos y otros minerales se recojan y se mueven entre los espacios porosos. Es lo que les comentaba, cuando el flujo alcanza la velocidad crítica dentro del espacio poral, esto arrastra partículas que están adheridas naturalmente hacia la roca. Cuando la velocidad cae, en el siguiente espacio poroso estas partículas moles pueden asentarse. Eso es por lo contrario cuando tenemos por ejemplo, paradas en los sistemas de bombeo y el flujo natural que va del reservorio hacia el pozo es obstruido o es detenido por razones mecánicas o por razones de taponamiento. Las arcillas o partículas que están suspendidas en el flujo, estos van a decantar, y al decantarse pueden flocularse y pueden generar taponamiento dentro de los espacios porales. Sin embargo, si varias partículas se encuentran en una restricción de poros que tienen un diámetro entre 3 y 7 veces el tamaño medio de las partículas, es probable que las partículas formen un puente. Es lo que conversamos anteriormente acerca de la teoría de partículas, de los tamaños críticos. Este puente puede causar el taponamiento parcial o total del poro y obligar a los fluidos a buscar un camino alternativo a través de la arenisca hacia el pozo. Esto provoca una reducción de permeabilidad absoluta. Al buscar un camino alternativo, entonces se genera una tortuosidad. Esta tortuosidad significa una fricción adicional que lleva el fluido. Una fricción adicional que tiene que recorrer el fluido, porque la trayectoria ya no va a ser la misma, no va a ser la más corta, sino la trayectoria va a ser mucho más larga, tratando de buscar el canal de flujo hacia el pozo. Varios otros factores adicionalmente a las altas velocidades pueden ser responsables de inducir la movilidad de las partículas de arcilla dentro de una formación de arenisca. La perturbación de las partículas de arcilla pueden resultar de cambios de pH de fluidos del pozo y cambios abruptos de salinidad.
Como vemos, adicionalmente a la velocidad crítica que se tiene entre poros, o la velocidad crítica que se tiene dentro de los espacios porales, las cuales pueden arrastrar las partículas o desadherir las partículas que están sujetas a la roca. Los cambios de pH y los cambios abruptos de salinidad también pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque las partículas que se encuentran adheridas a la roca, generalmente estos se adhieren por cargas iónicas, y al haber cambios de pH o cambios abruptos de salinidad, estos cambios pueden desestabilizarse debido al ingreso de iones que pueden ser o no compatibles con las arcillas. Estos cambios pueden ser causados por filtrado de fluidos, por ejemplo, son fluidos extraños, tratamiento de estimulaciones u operaciones de inyección de agua. Las técnicas de laboratorio, como los microscopios electrónicos de barrido, brindan una imagen más clara de ese taponamiento en el sistema de poros, de la formación tanto por partículas inherentes a la formación como partículas de daño transportadas a la formación por varios filtrados de fluido. Las partículas que se encuentran en la formación, que son naturalmente autóctonas de la formación, pueden ser desestabilizadas por tema de cambios de pH o cambios bruscos de salinidad, de las cuales afectan sus cargas iónicas y esta a su vez la adherencia hacia la roca. O también pueden ser de partículas que son transportadas por los fluidos invasores, en este caso cuando el fluido no es filtrado, o cuando por ejemplo tenemos un filtrado de cemento en una cementación convencional, o cuando tenemos pérdidas de circulación en una cementación por cambios de presión hidrostática o desbalanceo. Esto puede ingresar a la formación y generar tanto como cambios por pH y salinidad y invasión de partículas, como ya hemos visto anteriormente. En los gráficos podemos observar pues la caolita, clorita y yita, que son tres tipos de arcilla. En la caolita se caracteriza porque esta a su vez está adherida hacia la roca, pero pues la acumulación o fluctuación de la misma puede llenar el poro. La clorita en cambio tiende a siempre ubicarse en la trayectoria del fluido, entonces esta puede también ocasionar una reducción de la porosidad y reducción significativa de la permeabilidad, ya que este busca los canales de flujo. Y la yita, pues esta es una de las arcillas que son migrables, de las cuales su reducción significativa de porosidad es por taponamiento, por puenteo, y esto hace que también se reduzca drásticamente la permeabilidad. La mayoría de formaciones de arenisca contienen un cierto porcentaje de arcillas autóctonas en su composición mineral. De los que les comentaba, autóctonas se refiere a que son propias de las mismas, propias de la formación. Y no son partículas o arcillas que son invasoras, ¿no? En este caso, cuando hay los fluidos, por ejemplo, de los lodos, que contiene a veces arcillas, como por ejemplo la moreñita, para evitar hinchamiento, para los taponamientos o para las pérdidas de circulación. Estos pueden ingresar también a la formación. Esas son arcillas que no son autóctonas, que son arcillas invasoras o partículas invasoras. Las arcillas pueden estar presentes como parte de la matriz, como revestimientos en granos de arena individuales que están alrededor de los poros, o en pared de los poros, o en partículas individuales que se encuentran en los poros. Las partículas de arcilla se encuentran a menudo en las uniones de los granos de arena. En particular, se concentran cerca de los lentes de esquisto. La arenisca que contiene entre el 1% al 5% de arcilla se considera una arena limpia. Sin embargo, una arena sucia sería aquella que contiene entre el 5 al 20% del contenido de las mismas. Las formaciones carbonatadas rara vez contienen arcilla, y cuando las arcillas están presentes se incorporan a la matriz.
sea, es decir, estas arcillas están cementadas dentro de la matriz de las formaciones carbonatadas o las calizas en este caso. Estas arcillas normalmente no se ven afectadas por los fluidos invasores, ni interfieren generalmente con la permeabilidad efectiva de un carbonato. Como están cementadas, entonces pues no interfieren dentro del sistema de flujo, dentro de la conductividad de las areniscas. Como ya hemos visto anteriormente, pues las calizas se clasifican, o la conductividad de las mismas es por fisuras básicamente, ¿no?, que son interconectadas entre ellos. Los minerales arcillosos se originan a partir de la mineralización y degradación de las rocas ígneas. Los minerales principales consisten en micas, feldespatos y minerales de ferromagnesio como el oro brenda. Es importante mencionar pues que cuando hay tratamientos de acidificación a calizas, es ahí donde estas arcillas que se encuentran en la matriz son desprendidas de las mismas, ¿no? Entonces estas ingresan al flujo, y si el fluido de estimulación no contiene estabilizador de las mismas o aditivos o ácidos que las puedan disolver, entonces vamos a tener un problema con la migración de las mismas, ¿no? Un mineral arcilloso puede definirse como cualquier número de minerales hidratados de aluminosilicato con estructuras cristalinas en forma de lámina, formados por meteorización o hidratación de otros silicatos. También cualquier fragmento mineral menor a un 256 AU de milímetro. Las arcillas se pueden clasificar en dos categorías principales: arcillas detríticas y las arcillas autígenas. Las arcillas detríticas son aquellas arcillas que son sedimentadas por un proceso físico en la superficie de la Tierra por meteorización y transporte a una cuenca de depósito. Es decir, que estas arcillas pueden ser producidas en otras cuencas debido a la degradación de la roca a través de métodos físicos o procesos físicos, ¿no? Estas arcillas pueden ser transportadas por fluidos, por ríos, y pueden ser con el tiempo sedimentadas en una cuenca que posteriormente se va a convertir en una cuenca reservorio. Las arcillas autígenas son básicamente creadas por diagénesis, ¿no? Por eso se llaman también arcillas diagenéticas. Los sedimentos arcillosos autígenos son aquellos que sufren cambios físico-químicos, diagénesis, durante la litoficación y compactación en formaciones de subsuelo. Las arcillas autígenas generalmente se encuentran como un depósito de plaquetas de arcilla en las paredes de los poros, orientados normalmente hacia la superficie de los granos. Son aquellas que están adheridas a la superficie de los granos. En cambio, las detríticas no. Es la que más las formaciones que es considerable como unas arcillas detríticas son básicamente los shale, ¿no? En la gráfica podemos ver cómo está una arcilla autígena empacada en los poros, y en cambio la luminificación en arcilla dendrítica es una que ha sido transportada en este caso por fluidos, y ha sido años sobre años pues creando un sedimento, y que luego probablemente se puede convertir en un sello o una barrera de una roca reservoria, ¿no? Estructura de las arcillas. Las arcillas están compuestas de finas plaquetas que en condiciones normales se orientan en pilas o como paquetes discretos. Estas plaquetas no tienen una estructura ordenada y a menudo se superponen entre sí. Las plaquetas de arcilla consisten en varias combinaciones de unidades de construcción: la lámina tetraédrica de sílice y la lámina octaédrica de aluminio. Estas estructuras cristalinas se extienden indefinidamente en dos direcciones, pero tienen un rango de espesor definido entre 7 y 20 Armstrong. Armstrong es una unidad de medida. ¿Okay? Como podemos ver, la estructura tetraédrica de sílice, que está a la izquierda, y la estructura octaédrica alumínica, que se encuentra a la derecha. Las arcillas más comunes dentro de la formación de areniscas.
Entre las arcillas más comunes tenemos la atmosmoronita, que es un grupo de la arcilla esmetita. Tenemos la leyita, la colinita, la clorita y las arcillas de capas mixtas, ¿no? Estas son las que más comúnmente se encuentran en formaciones productoras de arenisca, ¿no? Arcillas más comunes dentro de las formaciones de areniscas tenemos la esmetita. El grupo de la esmetita está compuesto por la moronita o esmentonita. La esmetita es el nombre de un grupo mineral de arcillas 2 en 1. Se le llama así por el tipo de unión que tiene entre capas tetraédricas y octaédricas. Esto incluye a la moronita y otras. La moronita es una arcilla que se encuentra comúnmente en rocas terciarias, aunque menos común en rocas mesozoicas más profundas y rara debajo de eso. La meteorización en climas cálidos y semiáridos forma la moronita. Tiene una estructura y una composición catiónica que le da la capacidad de absorber grandes cantidades de agua, lo que separa su lámina como si fueran capas. Podemos ver la estructura de la esmetita. Son dos capas, una es una capa o una lámina tetraédrica silicat y la otra lámina octaédrica de aluminio. Esta tendencia es la razón principal por la que la moronita puede ser tan dañina para la permeabilidad de la formación cuando se expone a filtrados acuosos. La bentonita de Würming consta de aproximadamente un 85% de moronita. La moronita es una estructura reticular de 3 capas compuestas por una lámina central octaédrica de aluminio con una lámina tetraédrica de sílice por encima y por debajo. Las puntas de los tetraedros están orientados hacia adentro para hacer contacto con los octaedros, lo que produce un enlace químico débil entre las moléculas de oxígeno adyacentes. La sustitución de iones metálicos como hierro, que en este caso es ferroso, o magnesio, por el aluminio Al3 en la hoja octaédrica crea un desequilibrio de la carga negativa de menos de 2 capas para 3 unidades de cristal. Este desequilibrio puede ser neutralizado por la absorción de calcio, magnesio, hidrógeno, potasio o iones de sodio. Más adelante vamos a ver cómo esta arcilla puede capturar agua y cómo podemos evitar ello. Sabemos que todas las arcillas en general tienen carga negativa y tienen tendencia a buscar la carga positiva, que son los cationes. Es por eso que naturalmente estas están adheridas hacia la roca. La yeyita. La yeyita y la clorita son los minerales arcillosos más abundantes y generalmente se encuentran en rocas de todas las edades. Pueden ser jóvenes o pueden ser mucho antiguas. La yeyita es una arcilla diagénica que puede formarse a partir de la diagénesis de la moronita. O sea, tiene parte de la estructura de la moronita que fue transportada a la cuenca de depósito. La yeyita autígena aparece como estructuras similares a cabellos o plaquetas que revisten las paredes de los espacios porosos. Sin embargo, pues la yeyita puede tener parte de la estructura de la moronita, pero no se comporta como la misma, porque al sufrir diagénesis la moronita, al sufrir diagénesis la yeyita no tiene la misma capacidad para poder absorber agua igual que la moronita. La reducción de la permeabilidad causada por la yeyita dispersa se debe principalmente al aumento resultante de la tortuosidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la yeyita es afectada por cualquier fluido o por cualquier cambio o por la absorción de agua, esta tiende a hincharse, pero no tiende a hincharse como la moronita. ¿A qué me refiero? Esta se hincha de tal forma de que puede tapar los canales de flujo principales y puede generar un cambio en el mismo. Esto genera una tortuosidad debido a las fricciones adicionales que tiene que pasar el fluido. Puede ser a través del mismo canal o cambiando la dirección de flujo. La yeyita tiene su estructura similar a la moronita, como lo hemos comentado. La yeyita tiene un átomo de aluminio que se sustituye por un átomo de silicio en la hoja tetraédrica y hierro y magnesio 2 por el aluminio A3 en la hoja octaédrica. Esto da como resultado un déficit de carga de -1,
por un cristal y ocurre principalmente en las láminas tetráedricas exteriores. Este desequilibrio se compensa con la absorción de iones de potasio, que unen estrechamente las capas de cristales de yita, impidiendo la expansión debida al agua. Esto cuando nosotros usamos, por ejemplo, salmueras de potasio, pues también salmueras de calcio o pues salmueras de sodio. Pero lo más común es la salmuera de potasio, que la vamos a ver más adelante. Cuando prevalecen las condiciones, debido a influencias externas en que los iones de potasio se eliminan por lixiviación de la estructura cristalina, la yita puede convertirse en una arcilla que se expanderá al contacto con el agua. La caolinita. La caolinita en la superficie terrestre, la meteorización de los feldespatos en ambientes típicamente no áridos forma la caolinita. En el subsuelo se puede formar caolinita autígena por disolución de feldespatos y reprecipitación de la arcilla en el sistema de poros. Alternativamente, si las composiciones de los fluidos son correctas, los granos de enteros de feldespatos pueden ser alterados diagenéticamente a caolinita. El agua es esencial para la reacción química que convierte el feldespato en caolinita. La caolinita suele estar presente en pequeñas cantidades, tanto en rocas jóvenes como en viejas. En su forma cruda, la caolinita se usa comúnmente para hacer cerámica. El principal daño a la permeabilidad causado por la caolinita se encuentra en la arenisca. Se ve su tendencia a formar puentes en gargantas de los poros una vez que se ha dispersado o afloculado. Es un tipo de arcilla migrable cuando hay cambios de pH o cuando pierde su equilibrio iónico, que ayuda a que éste se mantenga adherido a la roca. La caolinita tiene una estructura de dos capas con una lámina octaédrica de alumina y una lámina tetraédrica de sílice. Estas unidades se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno que evitan hinchamiento por la absorción de agua en la red cristalina. Las partículas de caolinita tienden a formar unidades discretas y esto pues a su vez se floculan de tal forma pues que llegan a tapar las gargantas porales. La clorita. La clorita también es conocida o es considerada arcilla diagenética similar a la yita. Sin embargo, el cambio químico o metamorfismo que creó la clorita es una extensión más severa de la diagénesis, normalmente asociada con los sedimentos después del entierro. La clorita tiende a encontrarse con una capa que recubre el interior de la garganta de los poros. La disolución por ácido de la clorita, al ser un mineral que contiene hierro, puede crear un potencial para la formación de precipitados de hidróxido de hierro que obstruyen los poros. Es considerable cuando tenemos, por ejemplo, un porcentaje alto de clorita y se quieren hacer trabajos de edificación con HCl. Es preferible no hacerlo debido pues a que el HCl junto a la reacción con la clorita, y esta a su vez contiene hierro, puede precipitar en slash. Por lo tanto, se tienen que usar otro tipo de ácidos, en este caso orgánicos, pero que contengan estabilizadores o que contengan surfactantes o tensoactivos que ayuden al no desequilibrio de la clorita. Arcillas mixtas. Estos están compuestos por capas de diferentes arcillas. Algunas arcillas de capas mixtas, como la clorita, no se hinchan al entrar en contacto con el agua, a menos que se degraden. Las arcillas mixtas irregulares suelen contener moronita e yita y por lo tanto muestran marcadas tendencias de hinchamiento. El cristal de moronita es relativamente débil y puede permitir que la arcilla mezclada se rompa y cause graves problemas de taponamiento. Algunas pruebas muestran que la reducción de la permeabilidad es mayor cuando están presentes la moronita y las arcillas de capas mixtas. La reducción es menor con yita y menos con la caolinita y clorita. Entonces quiere decir que cuando tenemos un grupo de arcillas mixtas donde está la participación de la moronita en mayor cantidad, hay mucha mayor probabilidad de que nosotros tengamos taponamiento o tengamos problemas en una reducción de la conductividad debido pues al posicionamiento de la moronita y
a los problemas también asociados a las demás arcillas, ¿no? Daño asociado a las arcillas. Las principales causas de la reducción de permeabilidad asociada a las arcillas se debe a lo siguiente. Tenemos la hidratación de la arcilla, hinchazón, en este caso las arcillas que absorben mucha agua, como por ejemplo la neuronita. Tenemos dispersión y tenemos migración. Generalmente el tema de dispersión y migración es cuando hay alteraciones dentro de la formación por desestabilización de carga iónica. Hidratación de las arcillas. Hinchamiento. El hinchamiento de la arcilla con agua se debe a la hidratación de los cationes adheridos a la arcilla. La cantidad de hinchazón depende de dos factores: el catión absorbido en la arcilla y la cantidad de sales en el fluido en contacto con la arcilla. ¿Esto qué quiere decir? Como ya hemos comentado, la arcilla tiene una carga negativa, particularmente en todas las arcillas tiene una carga negativa. Entonces, muy importante es el tema de la carga iónica. Cuando tenemos cationes, en este caso, que no son proporcionadas a la arcilla para que éstas estén estabilizadas, o por cambio de pH o por otro tipo de desestabilización iónica, estos pueden liberarse. Hay dos tipos de hinchamiento que pueden ocurrir con la interacción de las arcillas y el filtrado del hinchamiento cristalino, que es la hidratación en superficie, y la inflamación osmótica. Esto es muy importante conocer porque es un hinchamiento cristalino y cuando se refiere a una inflamación osmótica. Realmente el hinchamiento cristalino básicamente lo que sufre la higuita. Es como tiene una estructura muy parecida a la neumonita, entonces ese también absorbe agua, de tal forma de generar tortuosidad y generar un taponamiento parcial, más no total dentro de los gargantas porales. Sin embargo, la inflamación osmótica quiere decir que entra a la estructura de la arcilla. No solamente el agua se absorbía en la capa superior o en la superficial, sino este cambio iónico se da dentro de la estructura de la arcilla por una inflamación osmótica. Y es por eso que generalmente la moronita, que tiene ese tipo de problemas, tiende a superar su tamaño, incluso más de 20 veces. El hinchamiento cristalino, hidratación en superficie, se produce debido a la explosión de las capas de agua en la superficie, es como le comentábamos. Esto puede hacer que el volumen de la arcilla se duplique con creces. O sea, se puede incrementar su volumen, efectivamente, pero no a tamaños extraordinarios, ¿no? Si está presente en las paredes de los poros, el hinchamiento tiene poco efecto sobre la permeabilidad. Sin embargo, las partículas de arcilla desfloculadas y dispersas pueden quedar atrapadas en las tortuosidades de la trayectoria del flujo y puede una fuerte caída de permeabilidad. Es lo que comentaba hace un momento. Cámbiese por una arcilla que tiende a hincharse y tiende a veces a desprenderse por ese tipo de hinchamiento. Es la higuita. Absorbe agua, tiende a hincharse, pero pues no llega al punto de crecer tanto para poder tapar un poro. Pero sin embargo, cuando se juntan varias de estos arcillas tipo y logran flocular, esto sí puede generar un problema, ya que estos pueden viajar por los poros y en la trayectoria de poros del cambio del tamaño poro puede ocasionar un taponamiento. El hinchamiento osmótico se debe a que la concentración de cationes es mayor entre las capas de arcilla que en la solución invasoral. Por lo tanto, el agua se extrae entre las capas, lo que aumenta el espaciado de la red estructura de la arcilla. ¿Esto qué quiere decir? Cuando por ejemplo no tenemos el fluido, no tiene las suficientes cationes para poder estabilizar la arcilla, entonces esta arcilla va a generar va a tratar de absorber el agua. El agua tiene también cationes, el agua es polar y tiene también
una parte catiónica y una parte aniónica. Entonces el agua, al ingresar a la estructura de la arcilla, esta va a coger el catión y va a comenzar a hincharse desde su estructura. Entonces este hinchamiento osmótico puede hacer que el volumen de la arcilla aumente en un factor de 20, es decir, 20 veces más, bloqueando así por completo la totalidad de permeabilidad. Las mononitas y las arcillas expansivas de capas minerales que contienen esmetitas son las únicas arcillas que se dilatan y absorben agua. Entonces esto, a diferencia de la, por ejemplo, de lillita o de las otras arcillas que solamente se hinchan en la parte superficial y pueden desprenderse, en cambio estas arcillas tienden a hincharse 20 veces más su tamaño e incluso hasta un poco más, y al juntarse, o una sola misma arcilla puede incluso tapar, o un poco de las mismas puede tapar los espacios porales, e incluso en el mismo sitio donde está, o puede ser desprendida y también ir a través de la trayectoria y tapar los poros con mucha más facilidad que la arcilla que se hincha en el tema superficial solamente. La caolinita, la clorita y la lillita pueden clasificarse como arcillas no expansivas porque ellos absorben agua solamente de una forma superficial, es una hidratación superficial, como hemos conversado. Generalmente el agua dulce tiende a hinchar las arcillas hidratables y la salmuera de mayor salinidad tiende a encogerlas. ¿Por qué? Porque la salmuera o los fluidos que tienen alta salinidad aporta iones cationes, de los cuales las arcillas ayudan a estabilizar las mismas, ¿no? Dispersión de las arcillas. Tenemos A, reacción de intercambio catiónico base. A menos de 20 gramos por litro de cloruro de sodio o equivalente al líquido intersticial, el espacio de la red de una partícula de arcilla se expande y se vuelve inestable o disperso. Eso quiere decir que a salinidades inferiores o aproximadamente a 1 gramo por litro, las partículas de arcilla se desfloculan y se dispersan y son mucho más móviles que cuando se floculan y se dispersan. Para comprender la relación entre la salinidad y mecanismo de daño se requiere una explicación de las reacciones de intercambio de iones básicos que tienen lugar. Entonces, la dispersión básicamente juega un papel importante en la misma lo que es el intercambio iónico, que lo vamos a ver para poder entender por qué la arcilla se dispersa y por qué la arcilla se flocula más adelante. Y esto es por cargas iónicas que tienen a su vez y tienden a tanto a dispersarse como a flocularse en algún momento. Todas las arcillas tienen carga negativa global, pues comentamos hace un momento. En el caso de la monurenita, esta carga negativa predomina en las caras del cristal, mientras que las aristas se encuentran una carga positiva menor. La densidad de carga negativa en las caras de los cristales determina la capacidad de intercambio catónico de la arcilla y es mayor para la monurenita. Es por eso que la monurenita es una de las arcillas hinchables. Cuando no tenemos los suficientes cationes para poder nosotros evitar que estas se hinchen, esto lo va a tomar del agua. Cuando las monolitas se exponen a salmueras que tienen sales diferentes al agua de formación, puede tener lugar un intercambio catiónico. Cuando otros átomos de metal reemplazan a los átomos de aluminio en la estructura de las plaquetas, se acumula una nueva carga negativa en las cargas de las superficies de mineral arcilloso. Los cationes en las salmueras son atraídos a las caras del cristal por esta carga negativa. Los iones de calcio son particularmente eficientes para reemplazar los iones de sodio y el potasio es más efectivo que el sodio para reemplazar los iones de calcio. Vemos que el ion potasio es más efectivo para reemplazar los iones de calcio, y a pesar de que el calcio reemplaza los iones de sodio. Es por eso que la salmuera más popular, pues es más popular y efectiva, diría yo, es el potasio. La unión de los cationes con números de hidratación bajos, como el potasio, puede controlar la cantidad de agua absorbida por la arcilla. Esto en general hace que las salmueras de cloruro potasio sean más efectivas para controlar las arcillas.
Cuando el calcio es el catión de intercambio, la arcilla solo absorberá una capa de agua de unas pocas moléculas de espesor. Cuando el sodio es el catión de intercambio, la arcilla absorberá una capa adicional de agua sobre la capa de agua ya existente, haciéndola más espesa. Cuando más de una especie de catión está presente en el sistema de arcilla salmuera, el comportamiento de la arcilla está determinado por las reacciones de intercambio de bases. Por lo tanto, dependiendo de las características de intercambio de cationes de la arcilla, estas se comportan en la absorción del agua en sus moléculas y por lo consiguiente el hinchamiento de las mismas. Efectos del pH. La dispersión de la arcilla está influenciada por el pH, porque afecta el equilibrio de intercambio de bases, pero ese efecto en un sistema particular depende de las condiciones electroquímicas en el sistema. Sin embargo, generalmente la dispersión de la arcilla se ve afectada negativamente por aguas alcalinas con un pH superior a 7, lo que hace que las arcillas sean más movibles. Entonces, si tenemos fluidos que ingresan al reservorio, puede ser por temas de estimulación, por temas de inyección y otros fluidos que ingresan no deseables y tienen pH superior a 7, estos van a desestabilizar la carga iónica de las arcillas y generalmente producen la dispersión de las mismas. A un pH de 4 no se observan alteraciones. El pH del filtrado puede ser una causa de deterioro por mecanismos del cemento, matriz y sílice amorfa. Generalmente cuando hay pHs alcalinos, como por ejemplo el filtrado de cemento, esto puede generar desestabilización de carga iónica en las arcillas. Muchas veces en los tratamientos de acidificación, luego de enviar el tratamiento principal, que es el ácido, en este caso puede ser un ácido fluorhídrico, un ácido clorhídrico o un ácido acético fórmico, en caso sean ácidos orgánicos, siempre se trata de mantener un pH ácido. Esto para dos cosas. Lo primero es mantener un ambiente ácido para evitar precipitaciones o para evitar generar subproductos debido a unas reacciones secundarias, y además de eso, pues para mantener un pH de tal forma adecuado, de tal forma que eviten la migración de arcillas que ya no han sido invadidas por el ácido o que no han sido llegadas, que no han sido alcanzadas por el fluido de estimulación. Los filtrados con un pH muy alto disuelven la sílice y liberan partículas finas que pueden bloquear los poros. Esto tiene razón cuando nosotros bombeamos, por ejemplo, bases. Una vez que la arcilla se dispersa, sus partículas pueden moverse libremente y pueden obstruir las gargantas de poros. Una vez que las arcillas se han dispersado y no han podido estar adheridas a la roca o adheridas a ellas mismas por intercambio iónico, estas migran a través del reservorio, las cuales son suspendidas por el flujo. Todos los tipos de arcillas son capaces de migrar cuando entran en contacto con las aguas, lo que altera el equilibrio iónico dentro de la formación. La tumulonita y las arcillas de capas mixtas tienen una mayor probabilidad de migrar debido a la hinchazón y a la retención de agua. La figura ilustra partículas de arcillas en un sistema balanceado. La figura superior, donde las arcillas están en una condición estable no expandida, o sea, floculada, con el agua de formación. Podemos ver que están adheridas hacia la roca, están adheridas hacia los granos de la formación. En la siguiente figura ilustra las partículas de arcilla en un sistema de agua dulce donde tienen una condición inestable, expandida, desfloculada, es decir, estas arcillas se han movido, y al moverse por tema de dispersión o por tema de que han sido destabilizadas iónicamente, a su vez que estas absorben agua, estas también se mueven y pueden tapar las grandes porales.
Debe recordarse que las altas velocidades de flujo por sí solas podrían ser suficientes para bloquear la migración de las partículas, sin que haya un intercambio iónico. El efecto de los fluidos acuosos sobre las arcillas depende principalmente de los siguientes factores: la estructura química de las arcillas, la diferencia entre la composición del fluido de formación nativo y el fluido inyectado, es decir, la compatibilidad de los mismos, la disposición de las arcillas sobre la matriz o en los poros. Cuando tenemos velocidades críticas, hacen que y tenemos espacios porales pequeños que están que contienen arcillas adheribles, entonces la velocidad crítica en poros pequeños puede generar un desprendimiento muy rápido de las mismas. La forma en que se meten las arcillas a la matriz es también un punto a tomar en cuenta, debido a que cuando tenemos nosotros trabajos, cuando se tienen unas estimulaciones y van a atacar a la matriz de la formación, y estas contienen carbonatos o contienen silicatos, y el tipo de ácido que usamos, entonces van a desprender también sólidos en este caso, y van a desprender las arcillas que se encuentran dentro de las mismas, siempre y cuando este fluido también no tenga la capacidad de poder disolverlas. La abundancia de arcillas que están presentes es muy importante. Cuando hay alto contenido de arcillas, es preferible en algunos casos evitar un tipo de estimulación o evitar una estimulación ácida o reactiva. Es mejor en estos casos pues ir a recurrir a otros sistemas de estimulación como el fracturamiento hidráulico. El movimiento de partículas dentro de un sistema de poros se ve afectado por la humectabilidad de la formación, por las fases fluidas presentes en los espacios porosos y la velocidad de flujo a través de los espacios porosos. Como vemos en la foto, podemos observar que esta roca está mojada por agua. Entonces observamos el flujo libre de petróleo. ¿Okay? En circunstancias normales, una zona petrolífica contiene tanto petróleo como agua dentro de los espacios porosos, donde la formación es mojada por agua. El agua está en contacto con las superficies minerales y el petróleo fluye a través del centro de los espacios porosos, como vemos en la figura superior. Cuando las arcillas y otros finos se humedecen con agua, las partículas son atraídas, sumergidas en la envoltura del agua que rodea las partículas de la arenisca. ¿Okay? Vemos cómo el agua atrapa a las arcillas y estas están adheridas a la roca por intercambio iónico y una estabilidad iónica que tiene la formación cuando no hay ingreso de fluidos externos. Cuando las arcillas y otros finos se humedecen con agua, estas partículas son atraídas y sumergidas en una envoltura de agua que rodea las partículas de arenisca. En este caso, las partículas de arcilla solo se moverán con el flujo de agua y donde la saturación de agua es baja. Es poco probable que estas partículas causen problemas de movilidad. ¿Por qué? Porque estas están adheridas hacia la formación y estas arcillas están mojadas por agua. Si las partículas de arcilla se humedecen por aceite o se mojan parcialmente por aceite, debido a alguna influencia externa, los finos y las partículas de arcilla son atraídas y sumergidas en la fase aceite, entonces las partículas tienden a moverse con el aceite y el taponamiento resultante de las gargantas de los poros pueden ser bastante severo. En este caso, cuando estas arcillas son por algún tipo de intercambio iónico o por alguna desestabilización iónica, son desprendidas de la roca y estas son atrapadas por el aceite y viajan dentro del aceite y son humectadas por aceite. Al final estas floculan entre las mismas y viajan dentro del aceite, y esto puede taponar cualquier poro. Después de las operaciones de recondicionamiento y terminación, el pozo cercano a menudo se satura con un filtrado a base de agua o salmuera. A medida que este filtrado se vuelve a producir, se producirá un flujo esencialmente monofásico en los espacios porosos cerca del pozo, y las partículas que en condiciones normales podrían tener la libertad de movimiento pueden ser arrastradas hacia el pozo.
También estará presente una alta concentración de partículas que ingresarán a la formación junto con el filtrado. Si la tasa de producción de retorno es alta, aumenta el riesgo de taponar los espacios porosos cercanos al pozo con estas partículas. Prácticamente cuando nosotros abrimos el pozo y este tiene presión y no es regulada, entonces al tener un drawdown alto llegamos a obtener una velocidad crítica entre los poros, y esto puede desestabilizar las arcillas y pueden viajar dentro del flujo de petróleo. El trabajo de Kreuger et ha demostrado que la reducción de permeabilidad debido a la formación de puentes de partículas alargantes de poros depende del caudal, es decir, del flujo que va del reservorio hacia la formación, y que indirectamente está relacionado con los drawdown de presión. Su trabajo mostró que a altas tasas de flujo, las partículas que normalmente son aleatorias en su dispersión tienden a intervenir entre sí a medida que se acercan a las constricciones de los pozos y formar puentes. Una vez que se ha formado este puente, es muy difícil eliminarlo, incluso cuando se intenta el reflujo. A tasas de flujo bajas, las partículas se alinean para que puedan pasar una por otra a través de las restricciones sin formar puentes, o desplazar hacia la envoltura del agua de grano de arenisca fuera de la corriente de flujo principal. Por lo tanto, se puede ver que cuando las arcillas u otras partículas finas están presentes, pueden ocurrir daños en formación y en la permeabilidad. El grado de daño causado dependerá del tipo de concentración de arcilla y otras partículas presentes en los espacios porosos, la posición relativa de la arcilla en los espacios porosos, el grado de cambio en el entorno iónico y el caudal a través de los espacios porosos también tendrá una influencia significativa. Prevención del daño por arcillas. Una vez que las partículas de arcilla han sido removidas y se vuelven móviles, el taponamiento y la pérdida de permeabilidad resultantes son casi imposibles de corregir. Al respecto, es mejor prevenir los daños causados por la arcilla que tratar de eliminarlos mediante una acción reparadora. Muchas veces es mejor prevenir debido a que hay arcillas que son bien difíciles de eliminar. Para reducir el efecto de taponamiento por partículas en la formación se deben observar los siguientes puntos. Minimizar el ingreso de fluidos de partículas extrañas, es decir, a través de fluido de inyección. Esto puede ocurrir durante las terminaciones de perforación y reacondicionamientos. Mantener la hidrostática del fluido del pozo lo más cerca posible del balance o bajo balance cuando sea posible. Esto quiere decir que la presión hidrostática que se genere dentro del pozo tiene que ser muy similar a la presión del reservorio. Si esto es mayor, entonces esta presión va a empujar fluidos indeseables hacia el reservorio, y estos pueden generar un tipo de desestabilización de arcillas por tema, como ya hemos visto, de cambios de pH o por tema de salinidad. Asegurarse que los equipos de superficie y los tubulares estén limpios en el fondo. Por eso es muy importante cuando se hacen tratamientos de estimulación, se tiene que verificar que la sarta o el VHA de estimulación o de bombeo esté totalmente limpio. Muchas veces estas sartas contienen iones de fierro o también contienen grasas, de las cuales pues al momento de bombear estos pueden ingresar a la formación. Ajustar el contenido de cationes de los fluidos para evitar la perturbación de las arcillas de la formación. Esto se debe a que cuando nosotros bombeamos un fluido tenemos que tener este fluido, primero tenemos que reconocer qué tipo de arcilla tenemos, que reconocer el tipo de mineralogía que vamos a tratar o que dónde se va a inyectar, y con ello reconocer qué tipo de cation o cuál es la cantidad de cation adecuada que debe tener el fluido para poder evitar una perturbación de las arcillas. Y esto se hace a través de varias pruebas. Filtrar todos los fluidos a través de los filtros de 2 micras en superficie. Es importante filtrar el fluido porque podemos tener fluidos que contengan sólidos en suspensión. Básicamente pues
debemos verificar la turbidez de la misma, de tal forma de que el contenido sólido sea mínimo o en este caso cero. Deje los finos y las superficies de las formaciones mojadas con agua mediante un uso de tensoactivos. Es muy importante saber o hacer que los fluidos inyectados al pozo dejen las formaciones mojadas por agua, de tal forma que las arcillas estén mojadas también por agua. Las arcillas que están impregnadas o están adheridas al poro o al grano de arenisca tienen que ser mojadas por agua. Sabemos que si es que una arcilla es mojada por petróleo, entonces esto tiende a migrar y tiende a flocular después con otras arcillas y puede generar un taponamiento. E iniciar la producción lentamente. Para iniciar la producción debemos generar el drawdown mínimo, de tal forma que compense también con la producción que se espera, y generar un flujo de fluidos que no sea perturbador en la estabilización de las arcillas que están adheridas en los granos de sílice, en este caso de la arenisca. Las pruebas de difracción de rayos X pueden indicar la cantidad, el tipo y la posición de las arcillas presentes en la arenisca. A partir de estas pruebas se pueden deducir indicaciones de qué medidas pueden tomarse para evitar los daños de formación. El uso de una prueba CEN, que son el uso para verificar el tipo de arcilla que tenemos y la composición y la estructura de las mismas, puede ayudar a determinar el efecto de ciertas acciones sobre las arcillas. En el gráfico que vemos, este es un gráfico de un microscopio, una fotografía CEM, y nos puede decir qué tipo de arcilla y qué tipo de minerales contenemos en las mismas. En una formación virgen, las partículas de arcilla suelen estar en equilibrio con tipo y concentración de sales en el agua de formación. O sea, normalmente cuando no hay un fluido que ingrese a la formación, estas arcillas se encuentran estables debido al equilibrio iónico que tienen entre las mismas junto con la roca. Por lo tanto, cuando sea posible, es beneficioso usar una salmuera de formación filtrada y limpia como fluido de recondicionamiento. Si no se dispone de una salmuera de formación limpia, es necesario utilizar salmuera sintética económica como sustituto. En muchos casos, una salmuera 2% de KCl, cloruro de potasio, es capaz de prevenir el hinchamiento y la perturbación de la arcilla sin dejar de ser económica. Las arcillas también se pueden cementar en su lugar mediante el uso de polímeros. El proceso de migración se puede controlar eficazmente mediante el uso del ion hidroxialuminio. Este gran catión reemplaza a todos los demás cationes de la superficie de la arcilla y forma una capa protectora de polímero. Muchas veces los tipos de arcillas migrables especialmente, ¿no? Más no en los tipos de arcillas que absorben agua en su estructura por ósmosis. Se usa los aditivos que son polímeros para poder recubrirlos y forma una capa de tal forma de que el ion catión ya no lo tomaría del agua y ya no lo toma de una salmuera, sino lo toma generalmente este polímero, y este polímero es el que reacciona prácticamente con el fluido que ingresa al pozo, ¿no? Este gran catión reemplaza a todos los demás cationes en la superficie de la arcilla y forma una capa protectora del polímero. Este recubrimiento inorgánico luego une las partículas de la arcilla. Este polímero es estable en salmueras, pero se elimina el contacto con ácidos. Los polímeros orgánicos multinúcleos se comportan de manera similar a los inhibidores de arcilla de hidroxialuminio. También tienen una ventaja adicional de que no son sensibles al contacto con ácido y son estables durante al menos una hora en contacto con HCl o FDL, un estándar del 12 a 3%. Estos polímeros se pueden utilizar tanto en fluidos acuosos como base de alcohol, ácido clorhídrico, agua de mar y salmueras. Estos aditivos tienen una ventaja de que te dejan las partículas de arena y arcilla mojadas al agua. Estabilizador de arcillas. En los tratamientos ácidos, las partículas de arcilla pueden liberarse cuando la solución de tratamiento disuelve la matriz circundante. Aquellas partículas que están dentro de la matriz y han sido cementadas dentro de la matriz. En una inundación con agua, la salinidad de agua de inyección puede diferir considerablemente
de la salmuera de formación, lo que hace que la arcilla flocule o se una a pequeños grupos. Lo mismo se aplica a los fluidos de determinación y reacondicionamiento. En cada caso, las partículas de arcilla quedan atrapadas en los fluidos de movimiento, lo que les permite obstruir los canales de flujo de la roca y reducir la permeabilidad. Los polímeros orgánicos líquidos están diseñados para tratar formaciones sensibles al agua, para controlar los problemas de producción causados por la expansión y dispersión y migración de minerales arcillosos. Como ya hemos visto anteriormente, pues el polímero recubre la capa de la arcilla, de tal forma que esta le otorga el ion catión a la arcilla, y ese recubrimiento hace que no tenga contacto con el fluido que ingresa al reservorio o el fluido externo. El aditivo se absorbe fuertemente sobre las superficies de los minerales de arcilla para formar un escudo en la superficie de arcilla, evitando así la ruptura de las partículas de arcilla. Las salmueras. Salmuera de potasio, una de las más económicas, así como también una de las más fáciles de conseguir, ¿no? Idealmente el fluido más efectivo para tratar una formación sensible al agua es uno que haya establecido un equilibrio con las arcillas de formación en un estado no hinchado. La salmuera intersticial de las formaciones es un fluido de este tipo, pero pues generalmente esa salmuera que tiene las formaciones no es posible llegar a su composición inicial. Por lo tanto, la salmuera artificial debe prepararse para cumplir con los siguientes criterios. Prevendrá la hidratación e hinchamiento de las arcillas de formación. Será económico de preparar y aplicar. Se puede utilizar para tratar la mayoría de formaciones. Será compatible con los productos químicos normalmente utilizados en otros fluidos del pozo. En las pruebas realizadas, una solución al 2% de cloruro de potasio pudo pasar a través de las muestras de formación que contienen arcillas a una velocidad mayor que las otras soluciones que contenían hasta 5% de cloruro de calcio o hasta 10% de cloruro de sodio. Quiere decir que la salmuera de potasio fue mucho más eficaz en inhibición de las arcillas. Este no generó un desequilibrio en las mismas, los cuales hizo que el flujo no tenga restricción y pueda atravesar más rápido un plug o más rápido los canales y llegar en este caso pues al pozo, ¿no? Una ventaja de usar salmueras de cloruro de potasio es su compatibilidad con otros fluidos. Las salmueras de cloruro de potasio no formarán incrustaciones dañinas cuando entren en contacto con las salmueras de formación, es decir, el tema de compatibilidades, mientras que la salmuera de cloruro de calcio formará calcita en contacto con bicarbonatos y yeso con iones de sulfato. Eso es muy importante porque a veces no solamente las arcillas, ¿no? También el fluido que ingresa a formación tiene que verificarse la compatibilidad con el otro fluido que contiene. El otro fluido, que en este caso el agua intersticial que contienen las formaciones, contienen iones de calcio o contienen otros iones que al ser mezclados con la salmuera que ingresa a la formación, entonces pueden generar precipitados o pueden generar incompatibilidades. En este caso, generar otros subproductos que pueden generar sólidos y hasta a su vez pues migrar durante las cargas temporales, flocularse y tapar las mismas, ¿no? Otra ventaja es que se requiere un porcentaje menor de cloruro de potasio, lo que reduce el tiempo de mezcla para producir una verdadera solución y normalmente reduciendo el costo en términos de requisitos químicos. El cloruro de potasio encuentra su mayor uso en la preparación de fluidos para fracturar zonas sensibles al agua. Esto quiere decir que el cloruro de potasio es muy popular en el tema de salmueras cuando vamos a fracturar, ¿no? E incluso están dentro de las formulaciones de fluidos de fractura base agua, ¿no? Una buena permeabilidad final alrededor de la fractura es vital para obtener los aumentos de productividad deseados, y el cloruro de potasio se usa para proteger la formación adyacente a las fracturas del fluido que se encuentra durante las operaciones de tratamiento y reflujo. El cloruro de potasio también se utiliza como fluido portador en elaboración de soluciones para romper emulsiones y bloques de agua,
combatir bacterias y proteger las zonas de producción durante las operaciones de recondicionamiento. Cuando se utiliza fluido de fractura, por ejemplo, una de las partes principales es cuidar la cara de la fractura. Y la cara de la fractura es la que va a tener interacción con la formación. Y este filtrado que va a tener la fractura, este filtrado es aquel filtrado que va a reaccionar con los fluidos de formación y con las paredes de la formación. Entonces esto tenemos que cuidar de tal forma de que esto nos va a ayudar a que tengamos una comunicación franca entre el área de fractura o la cara de la fractura y la formación. No nos va a ayudar de nada a fracturar si es que la cara de la fractura tiene una incompatibilidad o puede generar precipitados o puede generar una desestabilización de las arcillas y puede tapar esta cara de tal forma de que la fractura no va a tener comunicación con el reservorio. Por lo tanto, no vamos a tener la misma o no vamos a tener la producción deseada y el trabajo de fracturamiento no nos ayudará o quedará invalidado. Otra también aplicación de este cloruro de potasio pues es en la formulación químicas para los trabajos de acidificación o para otros los trabajos de cualquier recondicionamiento. La bondad que tiene este producto es que es compatible con otros productos, de tal forma de que estos productos no forman precipitados o no forman unos subproductos o no reacciona con los mismos, de tal forma de que puede generar una incompatibilidad dentro del mismo. Y de tal forma que este producto pues ayuda a que al sistema se agreguen productos que van a ayudar a mejorar en este caso la acción del fluido en la formación, evitando el menor daño posible. Las salmueras de amonio. El cloruro de amonio se usa ocasionalmente como una solución estabilizadora de arcilla, donde las pruebas han demostrado que es más efectivo que el cloruro de potasio. Este producto a menudo se usa junto con tratamientos ácidos como prelavado y postlavado, particularmente con ácido fluorhídrico, donde es importante mantener los subproductos de reacción en solución. Una parte importante del cloruro de amonio, que es muy popular entre las salmueras que se usan junto pues al ácido fluorhídrico o HF, es que los iones potasio o la salmuera de potasio, cuando entran en contacto con un ácido fluorhídrico, puede generar precipitados por la reacción que puede tener el ion potasio con el flúor. Entonces, para ello se usa las salmueras de cloruro de amonio, la cual es una sal inerta y no genera reacción en este caso con este tipo de ácidos. Sin embargo, de acuerdo también a las reacciones iónicas que tengan a las arcillas, pues en algunas formaciones ha demostrado que el cloruro de amonio es efectivo tanto como el cloruro de potasio. Sin embargo, como le comento, el cloruro de amonio es muy popular en el prelavado antes de un trabajo de acidificación, ya que esta salmuera pues no te genera un subproducto, no te genera reacciones adicionales o secundarias con los ácidos, tanto con el ácido fluorhídrico como el clorhídrico. Estabilizador de finos. El estabilizador de finos como preventor del daño por arcillas. La migración de arcilla no expansiva, en este caso la colinita y finos silicios no arcillosos se pueden controlar mediante un uso de compuesto organosiliano, o también le llamamos organosilicato. El organosiliano reacciona con los finos de formación y luego los une a la cara de la formación. El compuesto más efectivo con mezcla de HCl y HF, donde el potencial de finos silicios móviles es mayor debido a los efectos potenciales dañinos de la solución excesiva de minerales causados por HF. Este compuesto puede agregar directamente a las mezclas ácidas HCl y HF y cualquier fluido prelavado o desplazamiento. Las concentraciones normales varían de 1 a 10 galones por cada 1000 galones de fluido de tratamiento. Los mejores resultados obtenidos son concentraciones de rango entre 5 a 10 galones por rango de 1000 galones. Se debe usar un espaciador de KCl, no junto a HCl y HF, o salmuera de cloruro de amonio
separar el fluido de tratamiento del xileno u otros solventes usados para dispersión de hidrocarburos durante la limpieza del yacimiento. El material organociliano no protege contra el hinchamiento de arcillas y se debe usar un estabilizador junto con este material para evitar el hinchamiento de las arcillas o de los finos. A ver, el estabilizador de finos es un organociliano que es muy diferente al polímero, al estabilizador de las arcillas. El polímero, el estabilizador de arcillas, es aquel que recubre la arcilla. Recubre la arcilla evitando de que ésta tenga contacto con el fluido que está ingresando al pozo o con el fluido externo. Entonces el polímero le otorga los iones cationes de tal forma de estabilizarla para que ésta no se desprenda de la roca. A diferencia del estabilizador de finos, que el estabilizador de finos tiene dos ventajas. La primera es que esto reacciona con la carga iónica de la arcilla, no la recubre, sino hace que ésta sea mucho mayor y más fuerte para que se pueda adherir a la roca. Asimismo, este producto es resistente al ácido, a diferencia del polímero. Este producto no se degrada rápidamente con el ácido, ¿no? Y es muy común usarlo pues en los sistemas ácidos, dentro de los sistemas ácidos. Asimismo, tiene que usar, ya que trabaja dentro de la carga iónica, pero de adherencia a la roca. No trabaja en la superficie de la arcilla, que es la parte donde la arcilla absorbe agua, tanto por ósmosis o por hidratación superficial. Entonces debe usar un estabilizador, y los estabilizadores comúnmente son el KCl, el que hemos visto anteriormente. Sin embargo, el KCl, cuando hay trabajos de acidificación, pues es mejor usar el cloruro de amonio, debido a los precipitados o a la incompatibilidad que pueden tener con los mismos. Es por ello que normalmente en los trabajos de acidificación se usa el cloruro de amonio como un estabilizador de arcilla, y el organociliano se usa para el estabilizador de finos dentro de la formación. Y estos finos son producto pues de las reacciones que tienen los ácidos. Remoción del bloqueo de partículas, en este caso por el tema de las arcillas. Como regla, es deseable mantener arcillas de formación y equilibrio en el yacimiento. En general, la invasión de partículas de lodo de perforación, la dispersión, la floculación, el desprendimiento y el movimiento de las arcillas dentro de la formación causan más daño a los pozos que el hinchamiento de las arcillas in situ. Es decir, que la desestabilización iónica de las arcillas, cuando tenemos información, pues estos pueden generar taponamientos mayores o más prematuros, aparte de la absorción de agua que van a tener dentro de la formación. Dispersión de arcillas. La dispersión de las arcillas es una causa frecuente del daño de formación. Los tensoactivos aniónicos dispersan las arcillas en soluciones ácidas. Es por eso pues que se usa la mayoría que sean cationes, en la mayoría es deseable usar un surfactante o un tensoactivo no iónico. Los fluidos con pH alto tienden a dispersar las arcillas, ya lo hemos visto anteriormente. Si se utilizan surfactantes para dispersar arcillas en perforaciones obstruidas con lodo, entonces las altas concentraciones de surfactantes también pueden dispersar las arcillas en la formación. En el cuadro podemos obtener que los iones potasio, fosfato, sulfato, carbonato, nitrato y cloruro, y los cationes calcio, magnesio, potasio, amonio, sodio y todos los microelementos de hidrógeno. Floculación de las arcillas. La floculación de la arcilla puede reducir o aumentar el daño en la formación. Se pueden utilizar tensoactivos no iónicos específicos para flocular las arcillas, en este caso para mantenerlas unidas, pero pues es contraproducente en algunas veces debido a que esta floculación o esta unión pueden tapar los espacios porales o las gargantas porales que son reducidas durante la trayectoria de flujo.
Los ácidos y otros flujos de pH bajo tienden a flocular las arcillas. En caso de que los bloques sean causados por la dispersión de la arcilla, se usaría un tensoactivo no iónico para flocular las arcillas y reducir el bloque. Las arcillas móviles y otras partículas finas ayudan a estabilizar las emulsiones formadas durante los tratamientos de recondicionamiento y estimulación. Los tensoactivos aniónicos, emulsionantes y no emulsificantes se utilizan para romper y prevenir la formación de estas emulsiones humedeciendo con agua la superficie de las partículas y eliminándolas en interfase hacia agua de la emulsión. Las arcillas humectantes con aceite con tensoactivos catiónicos aumentan considerablemente el tamaño de las partículas de la arcilla y aumentan el bloqueo causado por las arcillas. Estos tensoactivos son extremadamente difíciles de eliminar de las areniscas y las arcillas. Debe evitarse su uso en fluido de inyección o circulación en pozos de arenisca. Los solventes mutuales utilizados como prelavado con fluido de tratamiento generalmente reducirán la fusión catiónica en arcillas y arenas. Generalmente pues se usa una solución para que el petróleo que se encuentra o para cualquier depósito orgánico que se encuentre entre los espacios porales primero sea removido, porque si es que esto no es removido y al momento de ingresar un fluido que pueda alterar el equilibrio iónico de la arcilla y la arcilla llega a ser mojada por petróleo, se nos genera un problema mucho más grande, porque esta va a estar dentro del mismo y se pueden generar emulsiones, y estas partículas, estas arcillas o estos finos pueden generar estabilización en esas emulsiones, y esas emulsiones son muy difíciles de romper. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a atacar la arcilla, o tenemos que llegar a que la arcilla sea mojada nuevamente por agua y sacarla de la fase de petróleo. Por eso es muy importante evitar este tipo de emulsiones, este tipo de estabilización de emulsiones, enviando primeramente en unos trabajos de estimulación unos preflujos o unos prelavados para poder eliminar toda la fase orgánica que se encuentra entre el espacio poral, y cuando tengamos la fase acuosa, de la cual va a atacar a los finos o arcillas o a la matriz, pues sea directamente a ellos y deje mojada las partículas a las paredes del poro por agua. Acción de los ácidos en las arcillas. Las arcillas sódicas hidratadas pueden reducirse de tamaño mediante un tratamiento de HCl con ácido HCl. Cuando estas arcillas reaccionan con el ácido, los iones de sodio en la superficie de las plaquetas de la arcilla se reemplazan con iones de hidrógeno de ácido por intercambio iónico. Sin embargo, el HCl puede provocar la floculación de la arcilla, provocando daños por la liberación de finos. En general, los tensoactivos aniónicos se utilizan cuando se acidifica la arenisca con HCl para evitar la floculación de la arcilla. El ácido fluorídrico disuelve los feldespatos, las arcillas naturales y las arcillas que han invadido el lodo de perforación. También reacciona lentamente con arenas de formación, en este caso arenas silíceas. Los tratamientos con ácido pueden liberar algunos finos como arcillas sin disolver. Estos finos pueden ser del orden de 2 micras de diámetro, que en condiciones normales se eliminarán a su circunstancia la formación con el flujo del tratamiento, particularmente cuando se utilice un surfactante de suspensión de finos. Sin embargo, cualquier fino creado puede acumularse en los puentes de arcilla ya formados y reducir aún más la permeabilidad de formación. Es por eso que siempre se tiene que utilizar un estabilizador de finos en cada tratamiento, de tal forma de que estos, al momento que son disueltos, al momento que se ha disuelta la matriz y sean desprendidos, estos sean atrapados por este órgano ciliano y puedan ser nuevamente adheridos hacia la roca en otras partes o en otras circunstancias, de tal forma de que no viajen o no floculen entre ellas. Otro problema con los finos es su capacidad para estabilizar las emulsiones. Ya lo hemos visto anteriormente, en particular cuando se emulsionan con aceite. Este debe controlarse mediante el uso de tensoactivos.
La eliminación de todo material cementoso, carbonatos y sílice entre los granos de arena harán que la arena se consolide. Acción de los ácidos en las arcillas. El uso normal de ácido fluorídrico es una concentración de 3% con ácido clorhídrico al 12%. Normalmente le dicen 2/3. Se emplea exclusivamente en acidificación de areniscas para disolver arcillas naturales o arcillas que han invadido la formación a partir de fluido de perforación. El tiempo de reacción rápido y los precipitados hacen que el ácido fluorhídrico no sea deseable para acidificar arenas que contienen más del 20% de carbonatos. En general, los tratamientos con ácido fluorhídrico deben bombearse utilizando solventes mutuos como etilenglicol, molibdenil, éter, para reducir la tensión superficial y mejorar la eficacia de los tensoactivos e inhibidores de corrosión. Los disolventes mutuos previenen eficazmente la absorción de tensoactivos catiónicos e inhibidores de corrosión de arena arcilla. Se deben usar solventes mutuos con tratamientos ácidos donde se usan interruptores de emulsión catiónico. Algunos rompedores de emulsión aniónicos no se absorben en arena y arcilla, por lo tanto, cuando los ácidos contienen estos tensoactivos no siempre se requieren disolventes mutuos. Ahora pasamos a lo que corresponde a depósitos orgánicos. Ya habíamos visto lo que corresponde a arcillas, su clasificación, la prevención y qué hacer en caso tengamos el tipo de arcilla en cada una de las formaciones que vamos a trabajar. Ahora vamos a revisar lo que corresponde a lo que son depósitos orgánicos. Los crudos son capaces de depositar dos tipos de sólidos orgánicos durante la producción y el transporte, que son las ceras, que son las parafinas, y los alfaltenos, que son crudos pesados o de cadenas de carbono pesadas, y los cuales son los más conocidos. También hay otros que son bitúmenes. Ya más adelante podemos ver la clasificación de las mismas. La mayoría de las veces, ambos son masas blancas y negras, que con frecuencia se encuentran mezcladas en el mismo depósito. Esto ha llevado a la confusión de dos tipos de material, a veces hasta el punto de que dos términos se usan indistintamente. En consecuencia, los alfaltenos a menudo se tratan como ceras, parafina y viceversa. Esto puede llevar al fracaso de un tratamiento, pero también puede causar daños severos y duraderos al pozo. Por lo tanto, es necesario identificar ceras, parafina y alfaltenos con certeza para seleccionar el proceso de remediación apropiado para el problema. Para comprender mejor la naturaleza y la importancia de los depósitos de ceras, parafinas y asfaltenos, es necesario comprender el amplio espectro de componentes que se encuentran en el crudo y el petróleo. El petróleo crudo, el gas natural, la parafina y los asfaltenos son todos hidrocarburos compuestos principalmente de átomos de hidrógeno y de carbono. Su estructura y el número de átomos de carbono que contienen diferencias entre categorías de moléculas de hidrocarburos. Los componentes de petróleo crudo determinan la forma en que reaccionarán los cambios de temperatura y presión. Las propiedades físicas y químicas de estos componentes están controladas en gran medida por la estructura molecular. Estas estructuras se pueden clasificar en tres grupos, como ya lo hemos mencionado: hidrocarburos parafínicos, que son las ceras, los hidrocarburos aromáticos y los bitúmenes. Va a depender bastante de la estructura del petróleo, va a depender bastante de la estructura del depósito orgánico para su clasificación y para las reacciones que puedan tener. Y de esta también va a depender bastante de la temperatura y presión para poder clasificarlas en parafinas, que son las ceras, en aromáticos o en los bitúmenes. Vamos a ver lo que son parafinas. En este caso vamos a ver algo general, ya que referente pues a los depósitos orgánicos hay muchas cosas que hay que revisar, especialmente el tema de sus estructuras, especialmente el tema de sus reconocimientos, especialmente los temas de cómo prevenir los mismos. El petróleo crudo contenido en un yacimiento antes de la producción existe un estado de equilibrio dentro del reservorio, dando
a presión y a temperatura, pH, salinidad e incluso pues el tema de su agua intersticial, o sea, todo lo que corresponde al reservorio antes de que haya ingresado cualquier sólido o cualquier fluido o que haya alterado el equilibrio iónico de los mismos, tiende a a estar en equilibrio, es decir, en su forma natural. A medida que se produce el petróleo a través de la formación, este equilibrio se rompe y se producen varios cambios. El principal factor que afecta estos cambios es la pérdida de fracciones ligeras volátiles de petróleo crudo. Cuando el petróleo sufre cambios de presión o temperatura, como por ejemplo, surgen diferencias y surgen separaciones, unas separaciones de las fracciones ligeras, en este caso del petróleo crudo, los gases por ejemplo. Estas diferencias de presión en el sistema de producción y se produce una reacción neta de la presión y la temperatura. Un subproducto de esta caída de presión y temperatura es la precipitación de ceras de parafina en la tubería y unos poros de la formación, donde la temperatura cae por debajo del punto de enturbiamiento de la solución. La cantidad y la ubicación de la deposición depende de varios factores. La cantidad de parafina originariamente en solución en el petróleo crudo, la forma en que se reduce la presión y la temperatura del crudo y otras propiedades físicas del aceite de la parafina, en este caso del petróleo y la parafina. Normalmente las acumulaciones de parafina aparecen primero en las líneas de flujo y luego regresan al sistema hasta llegar a la frente de la formación. Los pozos más antiguos que están produciendo son particularmente propensos a la deposición de la parafina en la formación, las perforaciones y las bombas. Generalmente se produce esto después de que el petróleo ingresa hacia el wellbore, es decir, cuando tenemos un drawdown grande y cuando tenemos cambios de temperatura mayores, y estos se producen generalmente ya dentro del pozo, en las líneas de producción, en los sistemas de levantamiento. Los asfaltenos. Los pozos que producen crudos que contienen más de 1% de asfaltenos son los que tienen más probabilidad de estar asociados con daños en la formación, susceptibles de estimulación con surfactantes y solventes. El asfalteno es uno de los subproductos del petróleo, un producto de petróleo pesado, de cadena pesada, que tiene bastante sensibilidad con respecto a la interacción con surfactantes y solventes. Las reducciones de temperatura y presión que acompañan al flujo de petróleo crudo pueden resultar de la deposición de materiales asfálticos o parafínicos en la formación, donde las cantidades apreciables de estos materiales están presentes en el petróleo. Los asfaltenos en el petróleo crudo están presentes como una dispersión coloidal en la fase oleosa. Esta estabilidad de esta dispersión se deriva de una capa envolvente de maltenos y resinas. Cuando acción que perturbe o cualquier acción que perturbe estos materiales provocará la precipitación de asfaltenos. El flujo de alto siseamiento con un alto drawdown, o cuando tenemos presiones o cuando tenemos flujo crítico dentro de la formación, a través de los poros de la roca de formación causado por la caída de presión desde la presión de formación hasta la presión del pozo, es una forma de perturbar esta capa lo suficiente como para causar precipitación. Es lógico que el esfuerzo de siseamiento cuando tenemos y cuando el petróleo está viajando laminarmente a través de los poros, y esto es perturbado por la diferencia o por la tortuosidad que tiene dentro del poro, o por la diferencia de tamaño de los poros y una velocidad altamente que supera la velocidad crítica, entonces pues esto tiende a desestabilizar al coloide que se encuentra dentro del petróleo y puede tender a formar pues los depósitos asfálticos. La reducción de la presión del líquido para permitir la ruptura del gas disuelto es otra causa de la precipitación de asfaltenos. Estos depósitos pueden reducir la permeabilidad de la formación al bloquear los espacios porosos o al hacer que la formación se humedezca con petróleo. Al humedecerse la formación con petróleo, pues esto
puede generar un bloqueo del petróleo y comenzar a producir agua. Sin embargo, también puede que esto llegue a producir una emulsión estable dentro de las mismas. El taponamiento por asfaltenos y parafinas puede resultar de la inyección de crudo del tanque de almacenamiento de la formación. En los pozos de arenisca que producen crudo asfáltico de baja gravedad Pi también son más susceptibles a daños por aumentación de petróleo, bloqueo por emulsión y bloqueo por agua. Los depósitos orgánicos, ¿cómo reaccionan con los ácidos? Toda clase de hidrocarburos parafínicos, incluidas las ceras, son inertes a los tipos de ácidos utilizados en los tratamientos de estimulación de campo de petróleo. Esto se debe tener en cuenta al diseñar el tratamiento ácido para eliminación de incrustaciones y depósitos de corrosión del pozo. Una capa superpuesta de cera del crudo actúa como una barrera muy eficaz, evitando que el contacto de depósitos inorgánicos y su disolución por el ácido independientemente del tiempo de contacto. Por eso es importante, y lo que hemos mencionado anteriormente, cuando nosotros vamos a realizar un tratamiento de ácido debemos tener en cuenta de que las partículas de reacción, en este caso la formación o los finos que están adheridos a la formación, estén libres de material orgánico, en este caso de crudo o de parafina o algún tipo de asfalteno, aunque naturalmente en la formación pues no están estos productos, estos subproductos separados del petróleo, ¿no? En este caso están disueltos dentro del petróleo. Entonces debemos enviar nosotros primero un preflujo de tal forma que lave la cara de la formación, lave la cara de los poros, o lave en este caso el trayecto de donde el ácido va a reaccionar, para que de tal forma que esa película de crudo, de material orgánico que encuentra dentro de los poros o dentro de la cara de los poros, pues no interfiere en la reacción con los ácidos. Muchos aceites asfálticos reaccionan rápida y reversiblemente con los ácidos fuertes para producir un slate pesado. Este slate es insoluble, incluso con los mejores solventes disponibles con calor y largos tiempos de contacto. Eso es muy importante. Por eso se tiene que enviar un preflujo de tal forma que limpie, como le comento, la roca de esta película que puede estar cubierto de todo tipo de depósitos orgánicos, ya que este crudo puede ser un crudo asfáltico, puede contener el crudo en estado el asfalto estos asfaltenos en estado coloidal, y al entrar pues en reacción con ácidos, esto puede generar los slots. Eso se da naturalmente con un pesado, ¿no? Los tratamientos ácidos de los pozos productores con petróleo con alto contenido de asfaltenos pueden provocar una pérdida severa de permeabilidad. Esto puede requerir volver a fracturar o volver a completar el pozo. Las pruebas para la formación de slot ácido siempre deben realizarse en el crudo producido y los aditivos para la prevención de slot cuando sea necesario. Naturalmente, cuando un crudo es pesado, o generalmente antes de hacer un tratamiento de acidificación, se tiene que hacer un ensayo de compatibilidades con el crudo del pozo, así como también hacer una caracterización del crudo para verificar si contiene asfaltenos o si contiene parafinas o qué tipo de crudo es, de tal forma de saber la estructura con cómo está compuesto el mismo. La adición continua de solventes al pozo es una forma de ayudar a la producción de petróleo de baja gravedad Pi. En este caso pueden ser solventes que ayuden a mantener la parafina en solución o a mantener los asfaltenos en solución, ¿no? El solvente reduce la viscosidad del petróleo y aumenta la solubilidad de los asfaltenos en la mezcla. La estimulación periódica con solventes de pozos de petróleo asfáltico es otro medio para tratar los depósitos asfaltenos. Actualmente no se dispone de ningún estabilizador de asfaltenos probado y comprobado. Los solventes son mucho más efectivos con estos depósitos que con las ceras,
e incluso a temperaturas ambiente. El único punto a observar es que siempre utilizar un solvente de alto contenido aromático, en este caso xileno, tolueno, barzol. Se producirán más daños al pozo por el uso de diésel, nafta, gasolina o queroseno, ya que estos, al reaccionar con asfaltenos, con crudo que contiene asfaltenos, estos van a precipitar inmediatamente. El tratamiento con solventes con alto contenido aromáticos puede ser continuo o con baches periódicos de alta concentración. La adición de una pequeña cantidad de solvente altamente aromático a una corriente cruda en forma continua es frecuentemente una solución a un problema de deposición de asfaltenos. Sin embargo, esto no evitará la acumulación dentro de la formación. Es por ello que generalmente en los trabajos de estimulación se usa un preflujo lavador de depósitos orgánicos. En este caso es muy común usar el xileno barzol, o hay aditivos especiales que se usan también para poder dentro de los fluidos ácidos, para evitar una generación de un slash, para evitar una reacción entre el ácido y las partículas de crudo que puedan haber quedado ahí y no pueden haber sido lavadas por el preflujo aromático. Prevención del slash. Cuando los crudos que contienen una suspensión coloidal de material asfáltico se encuentran con un ambiente ácido, parte de la totalidad de esta suspensión coloidal precipita, que es lo que comentábamos. ¿Qué pasa? Cuando el preflujo aromático no barrió la totalidad del crudo y este crudo se encuentra con un sistema ácido, entonces necesitamos de que tengamos productos dentro del sistema para prevenir ese tipo de reacciones. Una vez que el material asfáltico se desprende de la solución, no volverá a disolver en los fluidos de formación. La mayoría de estos slash precipitados tienen una solubilidad limitada en la mayoría de fluidos de tratamiento. La formación de slash asfáltico durante la estimulación con ácido es un problema grave en muchas áreas. Por ello que siempre se tiene que realizar un ensayo previo de compatibilidad de fluidos, crudo versus tratamiento, crudo versus preflujo orgánico. Por lo general, pero no siempre, la sedimentación más severa ocurre cuando los crudos de formación sensible se encuentran con sistemas ácidos de alta resistencia, en este caso con HCl, porque son mucho más reactivos, son mucho más agresivos. La formación del slash asfáltico puede restringir severamente o tapar por completo los canales de flujo de una formación. Estos sólidos precipitados ayudan a estabilizar las emulsiones y pueden obstruir las mallas de los empaques. Me refiero a los screen, al setting tool que bajan para los empaques de grava. Pueden tapar los revestimientos, los punzados o hasta los mismos empaques de grava. Me refiero a la arena, al propante que se coloca en un empaque de grava. Una aplicación típica para la prevención de lodos ácidos o los slash ácidos utiliza un prelavado, un tratamiento en 2 etapas. Un prelavado con solvente hidrocarburo antes del tratamiento ácido, es lo que conversamos anteriormente. Es un método para prevenir el sludge asfáltico. El solvente ayuda a desplazar y diluir el aceite sensible y a minimizar la cantidad del contacto entre la solución de tratamiento con ácido y el crudo sin diluir. Los prelavados con solvente que se usan comúnmente son diésel, queroseno, xileno, tolueno. También se puede usar crudo de alta grado de PI. Generalmente se tiene que usar el xileno y tolueno. El diésel y el queroseno generalmente se usan para cuando tenemos un crudo parafínico. Cuando se trata de formaciones sensibles a la acidificación, se agregan agentes estabilizadores aditivos anti-slash, o sea que estos van dentro de la solución de la formulación de los tratamientos ácidos, a la solución de tratamiento con ácido para evitar la formación de lodos asfálticos. Estos aditivos son efectivos para estabilizar las suspensiones coloidales, lo que ayuda a disminuir y prevenir la prevención de sólidos asfálticos cuando el aceite entra en contacto con la solución de tratamiento ácido. Es decir, cuando el crudo entra en contacto con la solución de tratamiento ácido. El uso de un agente estabilizador en dispersiones de ácido y solvente es otro método de prevención del sludge asfáltico.
El solvente ayuda a diluir y a dispersar los sólidos alfálticos y los aditivos estabilizadores mantienen los sólidos alfálticos en suspensión. Muchas gracias.